Damas y caballeros, muy buenos días o muy buenas tardes. Yo soy Ion F. Y esta conversación con ustedes se trata del mundo del más allá. En esta ocasión estamos en el capítulo 9 y bueno, pues vamos a hablar sobre el mundo del más allá. Les he dicho otras veces, es algo que no queremos hablar, no nos interesa más el mundo de aquí, no del más allá. Sin embargo, es necesario hablar de qué hay más allá, que esto es todo, esto que me rodea el mundo material. La verdad es que no. Esta es una sucesión de dimensiones diferentes y en la cual todos tenemos que pasar, tarde o temprano tenemos que pasar por estas diferentes dimensiones. Nosotros vivimos en el mundo de la tercera dimensión, pero está el mundo de la cuarta dimensión. Esta dimensión, pues, es muy conocida como el astral. Es algo que está entre la tercera y la quinta dimensión. Nosotros vivimos en el mundo de la tercera dimensión y en la cuarta dimensión y en la quinta. No lo notamos porque, pues, cuando pasamos a esas otras dimensiones estamos dormidos. Hay quien se propone pasar conscientemente a esas otras dimensiones y claro, pues son los que hacen yoga, los que hacen meditación, los que, bueno, hay algunos religiosos que son muy, pues, insistentes en querer llegar más allá. Tenemos a los budistas, a la religión católica, ¿verdad? Se ha sabido que hay algunos lamasterios o monasterios donde se practican todas esas cosas. Aparte de eso hay escuelas iniciáticas donde se enseñan una serie de conocimientos y que lo van encaminando a un día llegar precisamente a el conocimiento de estos mundos. Nosotros tenemos miedo a lo desconocido. El miedo es nuestro peor enemigo. Por eso jamás deberíamos tener miedo. Desgraciadamente nos lo inculcan desde que somos niños. Nos enseñan a tener miedo. Al parecer es importante temer. Dicen, por ejemplo, el temor de Dios. Bueno, pues si se supone que es un Dios todo bondad, todo amor, ¿cómo le vamos a tener miedo? Sin embargo, así nos lo enseñan, inclusive nos hablan de la ira de Dios. Ve nomás. Se me hace que es increíble la forma en que nos han manejado, nos han enseñado. Pero claro, llega el momento en que ya es necesario perder el miedo. Y de esa forma tenemos que hablar para poderlo perder. Se dice que le tenemos miedo a lo desconocido. Bueno, es cuestión de conocerlo. Y así no le tendremos miedo. En la cuarta dimensión nosotros entramos en forma inconsciente cuando dormimos y claro, pues nos proyectamos al bajo astral si nuestros pensamientos son negativos, pero si cumplimos con ciertas normas, por ejemplo, de orar o de hacer una meditación antes de dormir, pedirle al Creador que nos ilumine,
Entonces es posible que lleguemos a trasladarnos a mundos superiores, de tal manera que tenemos que proponernos, proyectarnos hacia los mundos superiores, hacia los niveles superiores. Y de esa forma, pues todo será agradable. Los pensamientos negativos, pues nos proyectan al astral inferior. ¿Y qué vamos a encontrar ahí? Una serie de entidades negativas, feas, monstruosas, nos dan miedo, son las mentadas pesadillas, recuerdan, que inclusive hay quien dice que se me cargó el muerto. Bueno, pues son entidades sí muy negativas, pero para eso tenemos que ser diferentes, ser positivos lo más que podamos. Y siendo positivos, estamos elevando nuestro nivel vibratorio. Dice el Kybalión, un libro escrito por 3 iniciados, dice que una de las leyes que rigen el universo es la ley de vibración. Son 7 leyes, pero la ley de vibración debe ser muy importante. Elevar nuestro campo vibratorio, nuestra rata vibratoria, y de esa forma nos proyectamos a planos superiores. Si nosotros tenemos un comportamiento ejemplar, ya ven que todas las religiones nos recomiendan ser buenos y orar a Dios. Entonces, de esa forma podemos elevar nuestro campo vibratorio, siendo buenos, haciendo buenas obras. Claro, pues a lo mejor nos es muy difícil viendo la forma en que se desenvuelve el mundo, en que estamos todos pues proyectándonos. Pero tenemos que hacer ese trabajo. Es difícil, pero no es imposible, cambiar nuestra forma de pensar. Cuando hablemos mal de los demás, pues definitivamente estamos cometiendo una infracción. Deberíamos de respetar todo el pensamiento y la forma de actuar de los demás. Nos debe interesar nosotros mismos. No tenemos por qué juzgar a todos los demás. De esa forma evitaremos proyectarnos a los mundos inferiores. En los mundos inferiores, pues esto le he pensado mucho en hablar de ello. Se encuentran, bueno, pues las almas de todos los criminales, las almas de todos los que se han portado mal, las almas de tanto malhechor que ha habido en este mundo, a esas entidades genocidas, a criminales de todo tipo, estafadores, violadores, las almas de todos esos ahí están. ¿Y quién quiere juntarse con ellos? ¿Quién quiere tener tratos con ellos? Seguramente sí los hay, ¿no? Recuerden que se habla de venderle el alma al diablo. Bueno, pues esto es lo que sucede. Hace uno un pacto, un trato con estas entidades y que después no se puede librar. ¿Por qué? Porque esa entidad no está sola y tiene una serie de seguidores y que los acompañan a todos lados. Cuando una persona muere, ya lo están esperando ahí estas entidades y no tiene más que pues convertirse en uno más de ellos. En esa dimensión se puede ver claramente
en las facciones, la forma de comportarse. Y pues monstruosos definitivamente, monstruosos que cuando se le acercan a un humano solamente es para perjudicarlo. De ahí que es pues preferible tener un comportamiento más sano y ver por nuestros hermanos los humanos. Nos han dicho todo el tiempo que, que somos iguales. Bueno, hay quien agrega, bueno, somos iguales a la vista de Dios, a los ojos de Dios, pero la verdad es que cada quien tiene su aura, es un campo vibratorio donde se reflejan todas nuestras actividades, nuestras actitudes, nuestros hechos, ahí van a reflejarse. Y claro, pues cuando dos personas se juntan, el simple hecho de estar platicando juntos uno al otro, se están penetrando sus auras y entonces pues hay un intercambio, hay un intercambio. Cuando uno se separa, lleva parte del otro. Entonces sí es muy recomendable no tener ese tipo de amistades. Sí es muy recomendable ver con quién se junta uno. En fin, yo le he pensado bastante en hablar de cada una de estas entidades, porque no quiero que esto cause temor, el plano astral. El arma principal es el no tener miedo, el tener valor. Esas entidades, cuando sienten la vibración del amor, se alejan. Cuando sienten la vibración del temor, se acercan. Y se acercan tanto que hay quien de estas entidades se posesionan de los humanos. Y eso quiere decir que, bueno, entre nosotros hay muchos que se han posesionado. Entonces, pues yo siento que tenemos que pensarle muy bien, pero sobre todo no tener miedo. Imagínense las almas de todos aquellos que han causado abortos, de los magos negros, que son verdaderos demonios, los hechiceros, eh, los brujos, todas esas entidades están en el plano astral bajo, muy cerquita de la Tierra, de la atmósfera de la Tierra. O sea que casi es con lo primero que nos topamos. Sí es necesario saber de ello. Hay quien prefiere no hablar, pero es necesario hablar de ello. Y yo en capítulos posteriores pienso hacer una semblanza de todos estos seres negativos. Espero que con calma, con paciencia lo vean y sin el temor de asustarse. Hay cosas que la verdad sí nos perjudican y que son muy cotidianas. Un ejemplo es, ustedes están viendo una película de terror. Todo el mundo ha visto una película de terror y saben que pues como que jalan, llaman la atención, por eso han hecho tantas películas de terror. Cuando en un momento dado los que hacen las películas ponen una escena terrible y que hacen brincar al auditorio, lo hacen que se espante. En ese momento el aura de la gente se abre
y le da paso a entidades negativas que ya de por sí se están alimentando de todos los pensamientos causados por estas películas. Entonces pues es preferible no ver estas películas. Yo sé que es llamativo, yo sé que es emocionante a lo mejor, ¿no? Pero debería evitarse, o por lo menos no tener miedo, analizarlas fríamente y sin tener esos sobresaltos, esos momentos de terror. En esas películas ha habido quien se desmaye, quien se ponga mal. Entonces es necesario evitarlos. Pero en el momento en que nosotros sepamos todo esto, que lo tengamos presente, que sí, efectivamente ahí está el mal, bueno, pues ahí está. Pero también está el bien. Entonces, ¿por qué lado quiero inclinarme? ¿Para el bien o para el mal? Y vivimos en el mundo de la dualidad. Así como hay día y noche, así como hay el bien, hay el mal. Entonces tenemos que salirnos del mal y llegar al límite y pasarnos al mundo del bien. El límite es el que es peligroso, o sea, la cuarta dimensión, el astral bajo, es peligroso. Entonces trataremos de hacer cosas buenas para dar ese brinco a quinta dimensión, que es el próximo paso, bueno, después de esta vida, ¿verdad? Es el mundo del más allá. Quiero agradecer a todos los que han visto esta serie de videos. Lo hago con el fin de que, pues, todos los demás, mis hermanos, tengan acceso a este tipo de conocimientos, que no les dé miedo, que no tengan miedo, que le hagan frente a cualquier entidad, sepan que no tienen forma de dañarlos más que teniendo miedo. No tengan miedo y entonces todo va a caminar bien. Por lo pronto me despido de ustedes y los invito cordialmente a que en próximos videos estemos juntos si ustedes así lo quieren y seguiremos hablando de esto. Muchas gracias y hasta luego.